En esta clase vamos a ver la estimación de costos con el modelo COCOMO. ¿Qué costos? El costo que va a implicar el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, para comenzar, vamos a hacernos la pregunta. Muchas organizaciones, cuando nos contraten a nosotros como profesionales en informática, nos van a decir: ¿me lo puedes hacer este sistema? ¿Y cuánto me va a costar este sistema? ¿Por cuánto me lo haces? ¿No? Entonces, para ello necesitamos tener un modelo para determinar el costo de este proyecto o estimar. Y esto lo vamos a hacer mediante el tamaño del software que estamos desarrollando. Y esto va a ser esa unidad de medida para saber cuántas de personas necesitamos que trabaje en nuestro proyecto, cuánto tiempo y cuánto de producción va a tener este personal, ¿no? Incluso para pagarles también nos sirve. Ahora, el modelo COCOMO 2 sirve para estimar, para predecir lo incierto. Permite realizar estimaciones en función del tamaño del software. COCOMO significa Constructive Cost Model. Es un modelo constructivo de costos creado por Barry de Boehm. Es un modelo de costos que está basado en puntos de función y realiza cálculos, es seguir un algoritmo, es seguir pasos para realizar cálculos matemáticos. Ya. ¿Qué cálculos va a realizar el modelo COCOMO? Para el esfuerzo vamos a utilizar esta fórmula. Es el COCOMO básico, el coeficiente A multiplicado por kilolíneas de código elevado a la B. Los coeficientes son A, B, C, D. Aquí dice E, pero B, ¿no? Los proyectos que clasifica COCOMO son como orgánico, semiacoplado y empotrado. De acuerdo a estas fórmulas, nosotros podemos medir el esfuerzo en personas mes. Y el esfuerzo también nos delimita el área del problema. ¿Qué cosas vamos a realizar en nuestro proyecto? ¿No? ¿Qué más? Vamos a continuar. Según los tipos de desarrollo de proyecto, COCOMO clasifica proyectos orgánicos, que aquí son aquellos que tienen poca innovación técnica, hay poca presión, es un grupo de programadores que conocen el lenguaje, conocen todo lo relacionado con el desarrollo de sistemas, son programadores que tienen conocimiento en un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, estos cuando es orgánico no sobrepasa las 50.000 líneas de código, que convirtiendo a kilolíneas de código serían 50.000. Entonces estaríamos en un modo orgánico. Cuando es modo empotrado ya son más para proyectos muy fuertes, donde tiene restricciones, son complejos, tienen mucha innovación técnica, mayor volatilidad de requisitos, participan más personas. En proyectos empotrados podemos encontrar en un automóvil, ¿no? Hay un programa interno, en un refrigerador, en una impresora. Entonces son proyectos empotrados, incluso para medir la temperatura del tiempo, la temperatura del tiempo, etcétera, ¿no? Y incluso trabaja personas con mucha experiencia, ¿no?
Ahora también puede haber lo que es el nivel intermedio, el semilibre, que se basa entre los dos anteriores, orgánico y empotrado. Y estas no, si son más de 300 kilolíneas de código, ya podemos decir que está en el semilibre. Entonces puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas. Si nos fijamos en estos tres tipos de desarrollo de proyecto, orgánico, empotrado y semilibre, la fórmula es la misma, solamente van a cambiar los coeficientes A y B, y esos coeficientes los tenemos aquí: orgánico, ¿no?, semiacoplado o empotrado. Entonces vamos a hacer como COCOMO estima las líneas de código de un programa fuente, y estos las convierte en kilolíneas de código. Con esto nosotros, a través del punto función, vamos a tener las líneas de código y vamos a multiplicar por el lenguaje de programación que estamos desarrollando. Ahora, antes, las líneas de código no nos dicen a nosotros el esfuerzo que está realizando para desarrollar el proyecto. Un ejemplo les voy a poner. Todos los lenguajes de programación, el ejemplo básico que colocan es mostrar en pantalla: hola mundo, hello world, ¿no? Y en C++ esto es como 5 líneas de código, pero el mismo programa en Assembler, esto nos puede requerir escribir 15 líneas de código. Mayor esfuerzo. Entonces, ¿cuál de los dos programas es más grande? Unos van a decir en Assembler porque tiene 15 líneas de código. Como es lenguaje de bajo nivel el Assembler, necesitamos darles direcciones de memoria, darles incluso en qué sección vamos a escribir el mensaje, etc. Perdón. Entonces, ¿cuál de los dos ha requerido más esfuerzo? Entonces, no nos tenemos que basar en las líneas de código que estamos escribiendo. A veces algunos tienen en los programas, dice líneas del programa, dice 23.000, y yo he escrito 23.000 líneas de código, y eso no nos dice que y no nos da la estimación del tamaño del sistema, sino se mide el sistema según la funcionalidad, de acuerdo a las funciones que realiza nuestro sistema. Por eso nosotros hemos calculado la funcionalidad con el punto función. Y esta tabla nos va a ayudar, según el punto función, tener las líneas de código. En lenguaje Assembler, que es mucho más complicado, es 320, en C 150, en C# 58, en PHP 29, en lenguajes de cuarta generación 20. Entonces, esta tabla nos muestra un valor constante para algunos lenguajes de programación más utilizados. Hoy en día incluso se hacen, en otros países pagan a los desarrolladores de software según el ranking, ¿no?, de los lenguajes de programación, qué lenguaje de programación está de moda, y de acuerdo a eso, si alguien sabe PHP y es bueno, entonces tiene igual su valoración, su sueldo, ¿no?, cuánto ganaría, ¿no?, etcétera. Ya, vamos a verlo con un problema que nos va a pedir, es una empresa de desarrollo de software, entonces nos están pidiendo realizar un software en lenguaje Visual Basic y nos están dando 3 meses, y nosotros queremos saber el esfuerzo en personas, cuánto personal vamos a requerir,
en cuánto tiempo y cuánto de productividad del proyecto por persona va a desarrollar. Entonces nosotros vamos a calcular el esfuerzo, el tiempo de duración del proyecto y el personal necesario. El primer paso es tener ya previamente calculado el punto función. Ustedes ya lo tienen en la funcionalidad del punto función. Entonces vamos a convertirlo en kilolíneas de código. Para ello, las líneas de código, como nos dicen en qué lenguaje, me voy a la tabla y me decían Visual Basic es 32. Entonces tengo que multiplicar por 32. Entonces ese sería el punto función 261.36 multiplicado por 32. Y para volverlo a kilolíneas de código lo divido entre 1000. Y eso voy a sacar 8.363 kilolíneas de código. Esto quiere decir que este software que vamos a construir no es complejo y por lo tanto se va a clasificar como orgánico. Por ejemplo, dice como básico. ¿Por qué? Porque no está considerándose. Quiero que esto desaparezca, este subtítulo. Ay, caramba. Entonces, si me fijo, son las mismas fórmulas, solamente los coeficientes cambian. Y está en el documento, fíjense que no va a tener el FAE. Entonces, el FAE es el segundo paso para el COCOMO intermedio. Se hace un cálculo de donde se va valorando estos conductores para calcular el factor de ajuste del esfuerzo. Nos vamos a basar en 15 preguntas y vamos a marcar simplemente. Por ejemplo, la fiabilidad requerida del software es cuán confiables son los datos. 1.15, 1, 0.88, extra alto. Entonces podemos nosotros solamente marcar el tamaño de base de datos, cuántas tablas tiene. Es bajo, muy bajo, nominal, alto, muy alto. Entonces la complejidad del producto, como es bajo, nominal, alto, restricciones de tiempo de ejecución, restricciones de almacenamiento principal, volatilidad de la máquina virtual, tiempo de respuesta del ordenador, capacidad del analista del sistema, si es experto o no es experto, experiencia en la aplicación, capacidad de los programadores, experiencia en sistema operativo utilizado, experiencia en lenguaje de programación, prácticas de programación modernas, utilización de herramientas de software, limitaciones de planificación de proyecto. Todo esto se valora, se va marcando, ustedes lo tienen que pintar. Y este factor de ajuste lo tenemos que multiplicar, los 15 factores de ajuste, para poder tener. Entonces dice tener una mayor precisión de los elementos respecto al costo. Entonces vamos a continuar. Una vez que tengan eso, el tercer paso es que con los valores que ya hemos calculado vamos a estimar los factores de esfuerzo. Vamos a reemplazar en la fórmula y multiplicar con el FAE, y nosotros vamos a saber que necesitamos 15.91 personas mes. En realidad 16 personas que trabajen al mes para poder entregar el proyecto, ¿no? El cálculo del tiempo necesitamos más o menos como esfuerzo, la productividad va a ser esfuerzo contra el tiempo, y el tiempo es 7.15. ¿De dónde lo hemos sacado? El tiempo es, si reemplazamos igual en la ecuación
con los coeficientes nos va a dar de 7.15, ¿no? Entonces, para la productividad vamos a tener líneas de código contra el esfuerzo y vamos a saber las personas que van a desarrollar líneas de códigos al mes, cuánto de producción va a ser cada programador. Nosotros producimos líneas de código. El cálculo de personal más o menos sería personal esfuerzo por tiempo. Vamos a necesitar 2.22 personas al mes. Como nos están dando 3 meses, entonces vamos a necesitar más o menos un jefe de proyecto, 2 analistas, 2 programadores y un responsable. Quiere decir 1, 3, 5, 6 personas, porque tenemos que duplicar el esfuerzo. Nos están pidiendo que entreguemos en 3 meses. Entonces según las cifras, nosotros necesitábamos más o menos como 3 personas que vayan trabajando en 7 meses. Como necesitamos entregar en 3 meses, tenemos que doblar el personal. Eso. Y ahora para el costo, ¿cuánto vale el costo? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Y van a tener una práctica. Esto sería